En diversos diccionarios hay coincidencia en que el verbo interpretar se refiere principalmente a explicar y comprender, representar un personaje o ejecutar un instrumento musical y traducir de un idioma. Más cercano al sentido de esta herramienta para desaprender y aprender, interpretar consiste en proponer el significado o sentido de algo para comprenderlo, que puede ser, por ejemplo, un fenómeno social o político, un problema, idea, texto, imagen, obra musical, escultórica o cinematográfica. Una característica que distingue a esta herramienta con respecto a otras es la expectativa de que hay más de una interpretación sobre una misma cosa, que puede ser, por ejemplo, una ley, una obra artística, un fenómeno natural o social. Esta característica pone de relieve dos aspectos interesantes de esta herramienta. El primero es que interpretar es un ejercicio flexible y adaptativo para poder abarcar y comprender, considerando que toda realidad y todo conocimiento e intervención sobre dicha realidad son susceptibles de transformarse. Y el segundo es que interpretar hace posible converger la más amplia diversidad de recursos, que van de la libertad de la imaginación y la intuición al rigor de la lógica, la ciencia y la evidencia experimental. Es por estas razones que interpretar se mueve sin problema en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Se apoya en lo primero y abre ventanas a lo segundo. Crea nuevos horizontes, siempre asumiendo el riesgo del error y siempre un paso adelante de cualquier verdad que no deja de ser temporal. Se ha dicho con razón que una interpretación es mucho más parecida a una hipótesis, un intento o aproximación, que a una conclusión sustentada rigurosamente en razonamientos lógicos o en evidencias. Sobre estas bases, en este primer apunte nos aproximaremos a la herramienta de interpretar desde dos perspectivas principales. Primera, su naturaleza mediadora, es decir, de intérprete que busca dar significado en relación con otras formas de la explicación. Y la segunda, el lugar destacado del contexto y su complejidad en el proceso de interpretar. Al final te invitaremos a realizar un primer proyecto que te acerque un poco más al uso correcto de esta singular herramienta. ¿Es posible aproximarnos al tipo de respuestas que necesitamos cuando queremos saber algo por la pregunta que hacemos al inicio de la búsqueda? Por ejemplo, preguntar ¿en qué consiste tal o cual máquina? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus partes componentes? Nos informa que el propósito se enfoca a una explicación descriptiva, una enumeración, dimensionamiento o caracterización de algo tal como es, en sus atributos principales, que también puede ser materia de una interpretación. A su vez, preguntas tales como, por ejemplo, ¿por qué las aglomeraciones y el desorden en la aplicación de vacunas? ¿Qué factores están incidiendo en la falla que expone a las personas que necesitan vacunarse en climas extremos? ¿Cómo surge este problema? Son preguntas que orientan la búsqueda hacia una explicación de causas, con el apoyo de teorías comprobadas, así como de evidencias obtenidas en los hechos, todo lo cual no cancela la posibilidad de la interpretación. En cambio, cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué significa la desigualdad y la inequidad en el mantenimiento de los derechos humanos? ¿Cómo comprender la deserción escolar en el contexto de las crisis económicas? ¿Qué sentido tiene defender la libertad y la democracia en las sociedades modernas? Estamos frente a preguntas que abren nuestra búsqueda a la idea de comprender, es decir, lograr la mejor interpretación posible incorporando los elementos, razones y procesos relevantes. La idea de comprender para dar significado a algo, que puede ser concreto o abstracto, particular o general, está en el centro de la acción de interpretar. Comprender implica abarcar e integrar, conectar lo necesario para obtener el significado expresándolo en una imagen, una fórmula o un enunciado. La proposición del lingüista Ferdinand de Saussure no podría ser más clara y adecuada a esta idea. El significado de una letra se obtiene en la palabra de la que forma parte, el de una palabra en la frase o enunciado, y así sucesivamente.
Todos los términos en estas relaciones son solidarios entre sí, comenta Saussure, es decir, se requieren unos a otros y el valor de cada uno, la posibilidad de que tengan significado está justamente en la presencia simultánea de todos ellos. ¿Qué es lo que hace un intérprete cuando traduce, por ejemplo, del español al francés o del italiano al alemán? Su interpretación ayuda a comprender lo que se está diciendo en un idioma que no conocemos. Y aunque los signos básicos organizados en el alfabeto de cada uno de estos idiomas sean prácticamente los mismos, no es de esperarse que la traducción sea literal. Más bien, habría que suponer que toda interpretación incluye, explícita o implícitamente, expresiones corporales, inflexiones de voz y elementos de contexto, sobre todo de significado cultural, colectivos o de la persona que traduce, muchos de ellos eminentemente subjetivos, los cuales hacen que una misma palabra, ya no digamos una frase o un cuerpo de información, en conjunto tengan significados diferentes, aunque los textos de la mediación sean idénticos o muy parecidos. Todos estos elementos relativos a la traducción de un idioma a otro ayudan en el entendimiento y aplicación de esta herramienta, considerando el principio general de que una interpretación es un intento de ganar en complejidad por la síntesis que procura de los elementos tomados en cuenta. Y desde luego subrayar que interpretar, como todas las demás herramientas para desaprender y aprender, es un verbo, o sea, una acción, un movimiento. A cambio de esta amplitud de miras, interpretar implica reducir las posibilidades de precisión, incluso de veracidad, entendiendo que estos atributos son siempre transitorios, no importa la herramienta que se aplique para saber o comprender. Implica, asimismo, aceptar la idea de que siempre habrá espacio para nuevas interpretaciones sobre los mismos objetos, fenómenos o creencias. Toda explicación y por lo tanto toda interpretación se elabora y comunica en un determinado contexto, compuesto de una diversidad de factores, en arreglos no necesariamente congruentes o inteligibles, que se combinan influyendo en prácticamente todos los aspectos relativos a la elaboración, sustentación y comunicación de interpretaciones. Estas influencias pueden ser menores y afectar apenas algunos detalles de la interpretación que damos a un determinado fenómeno, o tan decisivas que conforman el argumento central de lo que asumimos como verdadero. El contexto es esa atmósfera que no vemos pero que respiramos y modula percepciones, creencias y comportamientos, y desde luego nuestras interpretaciones sobre lo que observamos o experimentamos. El filósofo de la ciencia y profesor universitario Jan Fay aporta una serie de propuestas sobre la importancia del contexto en torno a la explicación en general y de manera particular sobre la interpretación. Destacamos para este apunte algunas de esas propuestas que sin duda ayudan en nuestra comprensión de esta herramienta del razonamiento humano. El quid de la cuestión, afirma el autor, es que no podemos utilizar medios lógicos o lingüísticos para diferenciar si una pregunta busca o no una explicación o una interpretación. Más bien es el contexto lo que lo determina. Sostengo, dice más adelante, que la interpretación es una respuesta, a menudo hipotética, a una pregunta sobre un problema de representación. Un problema de representación, comenta Jan Fay en este mismo escrito, puede ser uno de dos tipos diferentes de problemas. El primer tipo surge de nuestra ignorancia, de cómo representar o conceptualizar un determinado objeto o fenómeno. Esta primera forma de interpretación aparece en relación con problemas de clasificación, categorización, conceptualización y matematización. Consiste en una respuesta adecuada a una pregunta como ¿qué tipo de entidad es Y? ¿Cómo se puede representar Y? El segundo tipo proviene de nuestra falta de conocimiento sobre cuál es el significado de un determinado fenómeno, signo, símbolo, oración, texto, acción, etc. La segunda forma trata sobre la explicación del significado.
Este tipo de explicación nos proporciona una respuesta a preguntas como ¿qué significa X? ¿De qué es evidencia X? O ¿cómo podemos entender X? La interpretación depende tanto del contexto como de otras formas de explicación. Asimismo, lo que se utiliza para explicar el significado depende del interés cognitivo y el conocimiento previo del explicador. En conjunto, afirma Jean Fay, la interpretación es un proceso que crea explicaciones provisionales, y estas explicaciones nos proporcionan comprensión. Por otro lado, el objetivo de la interpretación es llegar a una comprensión adecuada de un fenómeno independientemente de si la hipótesis propuesta se refiere al significado, la función, la intención o la causalidad tradicionales. Al final, una interpretación es una hipótesis que se presenta en un contexto de convenciones aceptadas y suposiciones ontológicas, termina diciendo el autor. El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Interpretando el deterioro de la calidad del aire. El objetivo de este proyecto es elaborar una interpretación que tenga sustento en informaciones y datos internacionales sobre las tendencias en el tema de calidad de aire que respiramos. Localice el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino creando otros que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades de habilitación.